Bueno, creo que razón no podría mencionar alguna. Pero ¿qué me llevó? Sí les puedo decir muy claramente que fue la vida. El día que yo presenté mi examen profesional, había dos salubristas dentro del jurado, una enfermera y un médico. Entonces, me hicieron a mí una pregunta y di la respuesta que yo había leído en las enseñanzas que me habían dado en la escuela de enfermería sobre salud pública. Y el médico, que acababa de regresar de Chile, de hacer su curso de especialidad, porque entonces Chile era el non plus ultra dentro de eso, pues estuvo en desacuerdo y la enfermera le arregló la plana. Con tanto éxito que él lo tuvo que reconocer, de que realmente se había equivocado el enfoque. Entonces, en esa ocasión, terminado mi examen profesional, a mí me ofrecieron trabajo y me ofrecieron también la beca para hacer el curso de salud pública. Yo hasta ahí la salud pública no me decía nada. Yo quería ser enfermera pediatra. Pero trabajando en un hospital era más difícil que uno lo becaran, entonces yo ya tenía hecho mi plan. Dije, bueno, ahorro, me beco, pido un año de licencia, me hago pediatra y sigo trabajando. Pero el trabajo que me ofrecieron fue en un centro de salud, en una zona que entonces estaba más o menos marginada, que ahorita ya es una zona muy urbanizada, en donde había hornos de tabique, había establos, había maizales y había una serie de cosas, ¿no? Entonces era una población muy vulnerable y era una población con problemas muy específicos. Entonces ahí fue donde yo tuve mi primer acercamiento con la salud pública. Y ahí fue donde fui cambiando de meta. Es decir, ahí me encontré con la salud pública y la salud pública se encontró conmigo. A tal grado que a mí me habían ofrecido, junto con el trabajo, que al año siguiente yo iba a estar, es decir, después de un año de trabajar, me iba a estar estudiando el curso de salud pública. Y llegado el momento de que me dieran la beca, querían cambiarme a un centro de salud más grande y yo me negué. Y si no me daban la beca, pues me iba a trabajar a otra parte, porque total, en cualquier otro lado me pagaba más que ahí. Finalmente me dieron la beca. Y en la Escuela de Salud Pública, esa fue una experiencia única, fue una experiencia de vida muy valiosa. Ahí se enfrenta uno muchas cosas con mayores elementos. Es formativo, empezando porque se concibe la salud de una manera diferente. Se concibe la salud como algo que debe ser integral, porque en aquella época no lo era. Yo les platico de 1968. Entonces, además de esos problemas de salud pública, pues el país estaba convulsionado por muchas otras cosas. Entonces, como que dentro de ese mundo de problemas, la salud pública no estaba muy en la mente de quienes tienen las decisiones políticas. Aún así, pues terminamos el curso. El viaje del trabajo de campo fue verdaderamente lo que nos acercó un poco más hacia la práctica, no la teoría, la práctica de la salud pública. Y ahí fue donde empezamos a concebir, cuando menos yo, que había otros factores y otra serie de problemas que no se consideraban de salud pública y sin embargo eran de salud pública. Me tocó hacer el trabajo de campo en una comunidad de Chihuahua que entonces era de 18,000 habitantes, que ahorita ya es una ciudad muy grande, que es Nuevo Casas Grandes. Era una ciudad, entonces un pueblo más bien, que la gente se iba al otro lado. Estaba poblado eminentemente por mujeres y niños. Entonces eso implicaba otro tipo de problemas. Pero además nos enfrentamos con los problemas sociales que para nosotros no existían, como eran las familias estructuradas durante muchísimos años en base a unión libre. ¿Por qué? Pues porque la mujer pensaba que si se casaba con el marido pensaba que iba a ser de su propiedad y entonces la maltrataba. Entonces decía, si yo quiero estoy con él, y si no, pues se va de mi casa. Así de fácil.
Entonces eso hacía que el matriarcado fuera muy importante y eso era lo que formaba a los niños, ¿no? Y junto con eso había, pues, si uno buscaba las estadísticas, era otra situación que se presentaba. Hicimos un análisis de cuáles eran los problemas sociales de ahí y encontramos que había una cantidad importante de delitos considerados como delitos sexuales. Y nos fuimos a los documentos fuentes a ver las actas durante los últimos 5 años y resulta que no había tantos delitos sexuales. Lo que pasa es que socialmente el matrimonio, como no era muy frecuente, era muy valorado. Entonces, si una chica joven, sobre todo si no era de una familia muy marginada, pues debía salir de blanco y bien casada de su casa. Entonces, como no tenían los recursos suficientes, los papás de ambos jóvenes tomaban el acuerdo de dejarlos ir. Y entonces, para salvar el buen nombre, la familia de la muchacha iba y levantaba el acta por todo lo que se les ocurra: violación, secuestro, estupro, todo lo que pensaban. Al regreso, pues, todo el mundo muy feliz, hacían una comida familiar, los muchachos se casaban y no había problema. Pero el acta ya había quedado como registro de delitos sexuales en una población que la verdad tenía una vida muy tranquila. Entonces, es decir, a uno le abren otro mundo con la salud pública. Entonces, ahí fue donde empezamos a entender que verdaderamente los problemas de salud pública no eran las enfermedades transmisibles, porque las no transmisibles prácticamente no se conocían, sino que había muchísimos otros factores que afectaban la salud, que se ubicaban dentro de la salud pública y a los cuales no se les consideraba prácticamente importante. Y esto duró muchos años, pero el personal que se formaba con el enfoque de abordar las enfermedades transmisibles, que eran las que lesionaban la población, pero además con un enfoque de participación comunitaria muy importante. Entonces, y el trabajo en equipo, concebido no como el médico y la enfermera, sino concebido como otra serie de profesionales que eran importantes, que podían aportar a la salud pública. Entonces, en esa formación había antropólogos, sociólogos, economistas, trabajadoras sociales que apenas empezaban a nivel de licenciaturas muy poco. Entonces, era un trabajo multidisciplinario, había nutricionistas, en donde todos aportábamos desde nuestro ámbito y eso nos enriquecía a todos. Entonces, ese fue mi encuentro con la salud pública. Y después, bueno, empecé a aprender que uno puede hacer el proyecto de vida que quiera, pero la vida siempre lo lleva a uno por donde la vida cree conveniente. Y así fue. En esa época yo dejé el centro de salud. Después de que estuve en el centro de salud, cuando salí de la escuela de salud pública, estuve 8 meses. Me pasaron a apoyar algunos proyectos en la Dirección General de Salubridad en el Distrito Federal. Al año siguiente estaba yo ya como supervisora a ese nivel, con proyectos muy importantes, porque una de las cosas que pensábamos las sanitaristas, que en ese entonces éramos muchas, había un requisito establecido por la propia Secretaría de Salud, que los jefes de servicios coordinados y los jefes jurisdiccionales deberían ser maestros en salud pública, que las enfermeras jefes de enfermeras de centros de salud y de jurisdicciones debían ser enfermeras en salud pública. Entonces, en ese sentido, teníamos la necesidad de proyectar los conocimientos y la experiencia hacia el personal operativo, que era totalmente, no era personal profesional, eran auxiliares de enfermería, porque, como siempre, no hay una relación directa entre las necesidades con los recursos que se forman. Entonces, las enfermeras en salud pública que empezaron como visitadoras, pues eran las que después pasaron a ser jefes de enfermeras. Y esa función importante de la visita y el manejo de familias a nivel de la comunidad fue cayendo en manos de las auxiliares de enfermería. Entonces había que capacitarlas. Y esa fue otra experiencia también muy buena. Entonces, el encuentro con la salud pública ha estado pues por etapas. En aquellos años había una gran preocupación por parte de las instituciones de formar especialistas en salud pública, porque se tenía muy consciente de esa necesidad. Y no tan solo la Secretaría los estaba formando, sino que posteriormente empezó al IMSS
dado que la Escuela de Salud Pública de México no alcanzaba a preparar todo lo que el país necesitaba. Se fueron haciendo cursos en instituciones. El IMSS y algunas universidades empezaron a formar enfermeras en salud pública. Y fue también muy importante porque de aquí no tan solo surgieron quienes coordinaban grupos de salud pública en las instituciones, sino también liderazgos en enfermería que se proyectaban, porque era una cosa muy importante. Cuando en México no se hablaba de la equidad de género en voz alta, en la Escuela de Salud Pública, sin llamarla de tal manera, la manejaban. Era una formación multidisciplinaria. Entonces había veces que si en una sesión conjunta un médico se equivocaba, entonces los maestros eran tan malintencionados que hablaban con una enfermera y le decían: a ver, ¿y usted qué opina de lo que está diciendo el compañero? Y ahí no había más que dos. O se decía lo que uno pensaba y sabía, o si uno, por consideración al compañero, se quedaba callado o decía, pues no sé, pues entonces todo lo demás repercutía en uno, ¿no? Entonces, ahí era una especie de forzar más al personal de enfermería, que era el que tenía un poco menos de preparación que el médico, porque estábamos a nivel técnico, para que pudiera estar a un nivel profesional dentro del grupo de salud pública. Entonces, todo eso ha sido muy enriquecedor. Bueno, eso de dar consejos es medio difícil, porque empezando de que hay gente que le encanta dar consejos, pero hay gente a la que le encanta no escuchar consejos. Yo creo que como consejos no sería posible, porque tampoco es una parte de mi formación el expresarme así como consejos, ¿no? Pero yo creo que cada quien tiene que vivir lo suyo. El trabajo dentro de esto, de la salud pública, y la pasión que se ponga y el cariño que se le tenga, y eso es algo que va de dentro hacia afuera. Y es algo que no se gesta nada más con la formación profesional, sino es algo que se inicia desde los propios valores que se adquieren a nivel de la familia. Entonces, si una familia forma a sus hijos con valores como la honestidad, la solidaridad, el amor, la congruencia y otros tantos, pues esa persona puede desarrollarse perfectamente en el campo de la salud pública. Porque el dar consejos para a los que quieren integrarse, cada quien tiene una motivación diferente. Hay quienes piensan, bueno, porque yo en su momento lo pensé, de que aquí uno gana mucho dinero. Cuando yo empecé en la salud pública, la especialidad mejor pagada era la de salud pública. Entonces, pero en este momento ya no es esa la verdad, la circunstancia. Entonces, si piensan que van a volverse ricos, andan en un error. Si piensan que van a tener un trabajo cómodo por un salario, digámosle, decorosos, también están en el error. Uno debe pensar realmente para qué quiere estudiar la salud pública. Y esa es una reflexión que cada quien debe hacer de acuerdo a sus propios principios y valores. Tal vez alguien que tenga una vena política piense que la salud pública es muy buen trampolín para hacer campaña. Y bueno, eso lo vemos en la actualidad con una serie de programas y proyectos que han surgido, que teóricamente son dirigidos a una población vulnerable, pero que el telón de fondo es precisamente un propósito electorero. Pero en fin, esa es mi opinión muy personal. Entonces, creo que esto es algo que cada quien busca y encuentra en sí mismo, y que después tiene que cultivar. Y tiene que cultivar como en esta vida se cultivan todos los afectos y todos los sentimientos y las emociones. Es decir, yo no puedo decir que amo la salud pública, no sé, pues porque me ha ido bien, pues probablemente sí, pero yo creo que me fue bien porque la amaba, no al revés. Entonces,
eso, yo creo que lo único que se le puede decir a la gente es que busque su formación profesional en un campo que le atraiga, porque tal vez el principio sea la atracción, que le convenza. Si no le convence, que mejor cambie después de giro, pero que a lo que vaya a dedicarse en la vida lo haga, y lo haga bien, lo haga con pasión, lo haga con ese sentido de responsabilidad que debe tenerse, lo haga apropiándose de eso, no nada más ser a tiempo parcial. Yo creo que la salud pública, y lo he dicho muchas veces, incluso delante de algunas alumnas, llega a ser un verdadero estilo de vida, no es una forma de pensar en función de la formación o de la institución donde uno trabaje. Es algo que verdaderamente llega a formar parte de uno, es una especie de tatuaje que uno lleva por el resto de su vida. Y para tener ese tatuaje, pero lo primero que se tiene que hacer es ver si quiero tener un tatuaje, si me gustaría tener el tatuaje y qué tatuaje quiero tener. Yo llegué a la Sociedad Mexicana de Salud Pública meses después, 5 o 6 meses después que terminé el curso de salud pública, y llegué precisamente a través de mis compañeros de trabajo. Cuando yo salí de la Escuela de Salud Pública y fui jefe de enfermeras del Centro de Salud, a nosotros nos reunían cada mes, teníamos reuniones cada mes, que en parte eran para tratar asuntos de salud y en parte era para tratar asuntos de enfermería. Entonces, en esas reuniones salió la inquietud de integrarme primero a algo que existió paralelamente a la Sociedad Mexicana de Salud Pública, que fue la Asociación de Egresados de la Escuela de Salud Pública. Y fue precisamente en la primera y única reunión que yo fui de la Asociación de Egresados, donde tuve mi encuentro con la sociedad, porque eran tan parecidas, las metas tan similares, solamente que por un lado, la sociedad dependía mucho del marco institucional de la Secretaría de Salud, tanto que a veces nos decían que éramos apéndice de la sociedad, de la Secretaría, perdón, y la Asociación de Egresados, pues éramos un montón de salubristas que nos reuníamos, discutíamos, podíamos decir lo que queríamos, lo que quisiéramos, proponer lo que se nos ocurriera, discutirlos en plan de pares, entre diferentes profesiones y demás, y era otro campo un poco diferente. Posteriormente, los propios salubristas que formaban los cuerpos directivos de la Asociación de Egresados llegaron a la conclusión que no valía la pena tener dos sociedades con los mismos propósitos y estar compitiendo unas con otras. Entonces desapareció la Sociedad de Egresados, y entonces a los que pertenecíamos a la Sociedad de Egresados y no pertenecíamos a la Sociedad Mexicana de Salud Pública, pues nos invitaron. Y en la primera reunión nacional que yo asistí, un año después de que salí del curso, que fue en Guadalajara, fue la primera experiencia que yo tuve de compartir y de partir con los compañeros de la sociedad. Y para mí fue todo un descubrimiento ver que una cosa era un salubrista, un maestro en salud pública, un epidemiólogo, como compañero de trabajo en el marco de una institución o como jefe, y otra cosa era como compañero dentro de una sociedad como esta. Entonces, ahí aprendimos que pues, la equidad nunca ha llegado, pero que en muchos aspectos la igualdad la hemos manejado como sociedad. Y podrán no hacernos caso quienes circunstancialmente nos dirigen, pero cuando menos en la Asamblea General tenemos la posibilidad de decir lo que pensamos. Salvo deshonrosas excepciones, ¿no? Pero en general es eso, es decir, es algo que nos satisface desde ese momento. Y entonces, pues la gente que estaba ahí eran algo así como los tótems de la salud pública en el país, ¿no? Entonces, alguien que era un subsecretario o un director general
lo veía uno dentro del marco de la sociedad como un mortal, como cualquier otro, ya sin la investidura de gran jefe, ¿no? Entonces, era algo que enriquecía mucho porque se podían comentar con ellos, cuestionarlos libremente y demás, sin temor en un momento dado a tener represalias. Desafortunadamente en algún momento no era así, pero pues uno lo sabía, si uno estaba en desacuerdo con aquel y se lo decía, pues asumía las consecuencias y punto, ¿no? Pero siempre tratamos de que la sociedad fuera cada vez más algo independiente a la línea de la institución donde trabajábamos. Y eso fue muy bueno durante todo ese trayecto. Y para las enfermeras más todavía, porque aquí el ambiente era otro. Ya en la escuela nos habían puesto en un plan de pares, que a nosotros nos costaba trabajo en un momento dado poner en práctica a nivel, ya después fuera de la sociedad, de la escuela. Y la sociedad fue muy buen campo y fuimos aprendiéndolo. Claro que no todos nosotros lo aprendimos, otros profesionistas no lo aprendieron del todo, desafortunadamente. Pero esta es una eterna lucha. Y pensamos que si queremos modificar las cosas, pues se hacen desde adentro. Por eso es que en esta sociedad, la enfermería siempre ha tenido un sitio, porque nunca hemos dejado un espacio vacío. Nos ha costado mucho trabajo ganar eso dentro de la propia sociedad, y es algo que procuramos siempre mantenerlo vigente. Entonces, eso es algo que trasciende la propia profesión, porque somos quizá la única sociedad multidisciplinaria donde esta situación se presenta. Generalmente son el resto de las asociaciones de profesionales de la salud, son algo así como el club de Toby. Todos son los mismos. Y aquí no todos somos los mismos. Bueno, yo creo que partimos de una premisa un poco valedera, porque estamos diciendo que la salud es un fenómeno multicausal y que su abordaje tiene que ser multidisciplinario. Y al decir desde el punto de vista de enfermería, yo podría decirles a ustedes muchas cosas, por ejemplo, el que las instituciones retomaran como su responsabilidad la capacitación y el desarrollo del personal de salud en sus propias instituciones. Pero el problema es que no estamos solas dentro de este ámbito. Entonces las limitaciones no nos las ponemos nosotros. Las limitaciones nos las pone el medio y el entorno en general. Entonces, esa es parte de la lucha. Ahora, ¿qué podría hacer? Bueno, uno puede ser tan soñador como quiera, ¿no? Una de ellas sería la verdadera equidad, la equidad en género, y sería la igualdad en cuanto a oportunidades. Y eso es algo que en México se ve muy poco, en las instituciones se ve menos, y en las sociedades pues no estamos exenta de eso, ¿no? El problema de género es algo que existe, aunque nos digamos gente que pensamos que somos libres pensadores, que somos muy democráticos en muchas cosas y demás, es muy difícil. ¿Por qué? Porque simplemente un espacio en una sociedad significa que alguien de otra profesión sea desplazado, y eso no se permite. Y para no permitirse, bueno, se ponen en práctica una serie de cosas que no son privativas de los partidos políticos, ¿no? Entonces, yo creo que lo que yo me atrevería a sugerir sería el que pensáramos en la equidad y en la igualdad, pero pensáramos nosotros y pensaran los demás, no nada más nosotros. Ahora, como hablando ya de la salud y de la población,
Pues yo creo que tendríamos que pedir espacios de participación a nivel de decisión política. ¿Por qué? Porque las decisiones y las políticas en salud se hacen con una serie de criterios que no toman en cuenta, que tomarán en cuenta a veces la multicausalidad, pero no la necesidad del abordaje multi e interdisciplinario en igualdad de condiciones, por una parte. Entonces, hay quienes piensan y deciden lo que otros deben hacer, desafortunadamente. Entonces, eso debemos trabajarlo, y debemos trabajarlo nosotros las enfermeras. Te voy a comentar una cosa. En 1997, en el marco de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, dentro de las muchas actividades de tipo académico que hicimos las enfermeras, hicimos un seminario con temas, dijimos, relevantes de salud pública. ¿Y eso a qué le llamamos temas relevantes? Temas que no eran los trillados y los establecidos en forma inamovible como campo de actuación de la enfermera y de la salud pública. Y uno de los aspectos que abordamos fue precisamente eso, la inequidad en cuanto a género, y la inequidad en todos los sentidos. Y eso es un problema tan serio, pero tan serio, que incluso se refleja en la atención a la población. Si no, pues analicemos un pequeño detalle. Llega una mujer a una institución, a un servicio de urgencia toda golpeada, y lo primero el primer contacto que tiene es con la enfermera o con la trabajadora social, y después con el médico. Pero invariablemente, entre los primeros contactos que tiene, al preguntarle qué le pasó, dice, pues me pegó mi marido. ¿Y qué le hizo? Es decir, desde ese punto de vista, ya estamos dando por hecho de que la mujer tiene que dejarse hacer todo lo que sea porque el marido tiene todos los derechos. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que pensar que hay que cambiar la mentalidad del personal de salud, no nada más de las enfermeras, del personal de salud en muchos aspectos. Y cuando se habla de abordar la violencia intrafamiliar y se habla de abordar la violencia sexual, pues una de las cosas que deben buscarse es exactamente esa, la modificación de conductas y de valores de quienes tienen la responsabilidad de dar atención de la salud. Entonces, no es tan sencillo decir yo propongo concretamente esto, ¿no? Bueno, yo ahorita ya tengo algunos años, tengo 15 años de jubilado. Entonces, mi tiempo todo es libre. Pero en estos últimos 5 años más o menos estoy viviendo la experiencia que nunca pensé que pudiera ser tan atractiva, de ser ama de casa. Y digo que no pudiera ser tan atractiva porque a mí desde niña mi mamá me decía, tú me repruebas si te meto a la cocina. Entonces para mí la cocina siempre fue sinónimo de castigo. Y pues la vida, va llevando a uno. Entonces llegó el momento en que yo tuve que hacerme cargo progresivamente de los aspectos de la administración de la casa y todo esto. Y la verdad es una actividad muy bonita. Entonces, en eso mi tiempo libre, que son 24 horas al día, pues invierto en eso algo. Reviso algunos documentos que tengo en la computadora que quiero revivir a veces, otros que quiero recordar. A veces leo, ahorita por ejemplo, ahorita estoy metida leyendo las noticias de todo lo que está pasando en este país y no me queda mucho tiempo para leer en otras cosas. Pero tal vez mi disfrute más grande esté con mi familia. Entonces yo viajé más de 30 años por este país. Entonces en esa etapa yo disfruté poco a mi familia. Y ahorita yo la disfruto plenamente. Esa es mi prioridad. Bueno, no es una cita que se encuentre escrita en ninguna parte. Fue producto de otra vivencia. Cuando yo era niña,
hicimos un viaje muy corto de Tabasco a Catemaco, y entonces pues la única forma de andar era a ratos en tren, a ratos en barco, a ratos a caballo, en fin. Y llegamos hasta Catemaco, pero al paso ahí por Rodríguez Clara, hay una comunidad donde paró el tren, que hay unos burritos, o había unos burritos preciosos que yo no conocía, como los que son la mascota del Poli, pero lo había en muchos colores. Entonces yo estaba fascinada con los burritos, y en eso que empieza a arrancar el tren. Y yo veía así, yo venía sentada enfrente de mis papás. Y entonces yo veía así, mira ese blanco y mira el café. Hasta que cansé a mi papá y me agarra, me sienta en sus piernas y me dice, ven y siéntate aquí. Porque por ver lo que ya pasó no ves lo que vienes por delante, lo que viene por delante. En ese entonces para mí pues, no significó nada. Pero con el paso del tiempo y de las vivencias y de las experiencias de vida sobre todo, pues ha adquirido un significado enorme. Yo por eso no arrastro fardos inservibles por la vida. Hay que ver siempre para adelante.